de Contraportada con el maestro Alfonso Zárate. Ya son las 6:57 y estos días en donde, pues a partir de este llamado que el general secretario de la Defensa pues le dio un golpe a la mesa, pues muchos ahora sí como que se pusieron a temblar, y por eso esas voces, maestro Zárate, pues piden que ahora sí que cuando les da la luz piden que regresen a los cuarteles, pero se voltean y están pidiendo lo contrario. O es, si no, es cierto, pues, yo creo que digamos hay algunas voces, no solamente mexicanas, también del exterior, que reclaman que los soldados regresen a sus cuarteles, y yo creo que algunos de los argumentos de ellos son cuando menos controversiales. Se dice por una parte que las Fuerzas Armadas no están preparadas para cumplir el papel de policías, que esa no es su razón de ser, y desde luego que no lo es. El propio secretario Cienfuegos, en su intervención justamente el jueves pasado, señalaba eso, que ellos no se habían preparado para perseguir delincuentes. Sin embargo, hay que recordar que la decisión del gobierno federal, desde los días de Cedillo, por cierto, no de Calderón, sino mucho antes, de desplegar a los militares, fue una respuesta ante el estado lastimoso de las corporaciones policiales y la infiltración del crimen organizado. Por otro lado, también algunos dicen que la tarea de los militares tiene que ver con la seguridad nacional y no con la seguridad pública, y eso también es cierto, pero creo que ignora que desde hace tiempo la seguridad pública, es decir, el desbordamiento de la seguridad pública, que hoy no reconoce ningún límite, la lleva a convertirse ya en un asunto de seguridad nacional. Es decir, este desbordamiento delincuencial se ha convertido en una amenaza para las instituciones de la República. También se argumenta que los soldados están mal entrenados para desempeñarse como policías, pero creo que se olvida que los policías están peor, y no solo eso, que muchos mandos y mucho personal policial está al servicio de los cárteles. sí. Entonces, yo creo que, dadas las condiciones, primero de las condiciones que se dieron desde hace prácticamente 20 años y que se agudizaron hace 10, el regresar a los soldados a sus responsabilidades tradicionales implicaría prácticamente dejar a la sociedad en manos de los criminales. ¿Qué recuerdo como algo muy importante de hace 20 años? Sí. Pues que es el momento en donde Osiel Cárdenas Guillén, el líder del cártel del Golfo, recluta a un grupo de militares de alta especialidad. Se habían preparado en Estados Unidos como brazo armado del cártel, y ya sabemos que al poco tiempo se convirtieron en un cártel propio, que fue el de los Zetas, un cártel brutalmente sanguinario, audaz, que modificó de manera importante el mecanismo de operación de los grupos criminales. Es decir, que antes de ese momento los grupos de narcotraficantes se dedicaban a eso, es decir, su negocio era el trasiego de las drogas, muchas de ellas que recibían desde la frontera sur para llevarlas a Estados Unidos. Pero los Zetas operan con una lógica distinta, que es el control territorial. Y una vez que tienen el control de los territorios, a través de la intimidación o de la violencia que tienen en la bolsa a las policías municipales, a las estatales, a las autoridades gubernamentales, en ese momento diversifican el negocio y se dedican también a la extorsión, al secuestro, al homicidio, a la trata de blancas, etcétera. Entonces, yo creo que estamos frente a un tema que cambió su naturaleza cuando menos hace 20 años, y que fue creciendo en gran medida por la simulación de los gobernadores. Yo creo que en la medida en que en efecto se dote a las Fuerzas Armadas de una legislación que sustente todo su actuar, debe de exigírsele a los gobernadores que hagan lo que les toca. Ha sido verdaderamente lastimoso lo que ha ocurrido en estados como el de Guerrero, como el de Tamaulipas, como el de Michoacán, como varios más, en donde los gobernadores
voltearon para otra parte, se dedicaron a enriquecerse, mientras el tema delincuencial se apropiaba prácticamente de todo. Así que mi opinión es que, siendo políticamente correcta, la idea de que regresen a sus cuarteles es social y políticamente inviable. Y la otra cosa, Héctor, es que en este momento de enorme deterioro de las instituciones del Estado, la única institución que se salva porque tiene reconocimiento y respeto de la mayoría de los mexicanos es la de las Fuerzas Armadas. Entonces, ojalá que quienes han desatado, sobre todo en estos días, tantos análisis y tantas visiones críticas, tuvieran una capacidad de análisis un poco mayor y que observaran que al menos han contribuido a contener esta violencia delincuencial. Sí, y es que en el mando civil, maestro, ha habido abuso e irresponsabilidad. Abuso porque usted ya lo dice, nadan de pechito, y además la irresponsabilidad porque el recurso público pues no lo aplican como debe ser aplicado. Así es, lo desvían o lo utilizan incluso para enriquecerse. ¿Qué hemos visto, por ejemplo, en fechas recientes? Lo que ocurre en algunos estados de la República, como el caso de Guerrero, en donde en el municipio de Iguala, en el municipio de Cocula, realmente mandaban los criminales, que eran narcomunicipios. Pero lo hemos visto también en anchas zonas del estado de Tamaulipas, en donde los criminales se desplazan con absoluta impunidad, y mientras eso pasa, ¿qué hacen los gobernadores? Entonces, tenemos hoy a varios gobernadores en la cárcel, no todos los que debieran. Tenemos otros gobernadores que están siendo sometidos a investigación, lo mismo en Estados Unidos, como es el caso de Yarrington y de Eugenio Hernández, los dos tamaulipecos, y los mexicanos. Entonces, yo creo que ojalá que crezca la presión social para que se obligue a los gobernadores a hacer lo que les corresponde, porque más del 90% de los delitos son del fuero común. Así es. Maestro, como siempre le agradezco. Un abrazo. Otro abrazo, Héctor. El maestro Alfonso Zárate.